Pero llega el momento en que Dios te va a devolver todo lo que el diablo te quitó. El doble de hacienda, el doble de dinero, el doble de camellos, el doble de ganado. Muchas veces sientes que ya no puedes resistir de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Aguanta un poco. ¿Por qué? Porque ese tu dolor se va a transformar en alabanza, gloria y honra. ¿Pero cuándo? Y ese tu fe cuando es práctica, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Porque el sufrimiento es como el dolor. Si tú comienzas a levantar pesas, comienza a doler. Levantas 10, ya pesa. Y comienza a doler. Al día siguiente 15, duele. Al otro día 20, duele. Pero después te agarran aquí, pura piedra. Así es la fe. Cuanto más te duele, cuanto más dolor viene, cuanto más sufrimiento, tu fe más fuerte, más fuerte, más fuerte. Porque el texto para esta noche son el versículo 7, 8 y 9. Quiero decirles que el autor de la epístola de Pedro es Pedro. Algunos estudiosos de la Biblia no creen que Pedro fue el autor, porque Pedro habla de profunda teología profunda, pero era un simple pescador, un hombre tosco, pueblerino, yo diría un hombre casi ignorante. Y por eso es que muchos estudiosos de la Biblia dicen, ¿cómo es que un hombre así, sencillo, simple, sin mucha instrucción, un pescador inculto, cómo pudo haber escrito la epístola con un contenido teológico profundo? Es que la gente que a veces discute eso no conoce el poder transformador de Cristo. Yo conozco gente que aprendió a leer leyendo la Biblia y hoy día es gente culta, pero su primer paso fue la convivencia con Dios. Porque cuando Dios llega a tu vida no te transforma solo en la vida espiritual, te hace crecer intelectualmente, te hace crecer profesionalmente, te hace crecer en todas las áreas de la vida, inclusive financieramente. Pero tú no tienes que buscar a Jesús por causa del crecimiento profesional ni financiero, ¿no? Tienes que buscar a Cristo para transformar tu vida. Y cuando tú te dejas transformar por Jesucristo, pues Él termina la obra que ha empezado en ti. Porque Él nunca comienza un trabajo y lo deja por la mitad, Él lo termina. Y ahora encontramos aquí un Pedro teólogo, cuando fue un simple pescador. Nunca estudió una facultad de teología, nunca hizo maestría, nunca hizo doctorado, y hoy día los doctores en teología gastan horas y horas para tratar de entender a Pedro. Y yo estoy analizando la epístola de Pedro. Ayer Pedro estaba hablando de la fe. Pedro decía así: no te preocupes con relación al día de tu salvación. Si te vas a salvar o te vas a perder, no te preocupes. Tú vas a ser protegido por la fe. La fe te va a proteger. Y anoche yo estaba explicando que la fe es la confianza que tú tienes en Dios. Cuando tú dices yo tengo fe, estás diciendo yo confío en Dios, la confianza en Dios. Pero para que tú puedas confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces y no puedes conocer a alguien con quien no convives. Ustedes no me conocen, pero mi hijo sí me conoce. Ustedes no me conocen, pero mi esposa sí me conoce. ¿Por qué? Porque ellos conviven conmigo. Ustedes no. Ustedes me ven una vez, pero eso no es conocer. No es porque me viste predicar un sermón y ya conozco al pastor Bullón. Conoces mi cara, pero no conoces cómo reacciono yo delante de las dificultades, delante de los momentos difíciles. Pero los que conviven conmigo sí, porque para conocer a una persona hay que convivir. Entonces, para confiar en Dios tienes que convivir con Dios. Si no convives con Dios, no lo puedes conocer. Y si no lo conoces, no puedes confiar. Y si no confías, no tienes fe. Entonces, ¿qué fe te va a guardar para el día final? Porque Pedro en el texto de anoche decía, es la fe la que te va a guardar para el día de la salvación. Conocer a Jesús. ¿Cómo se convive con Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué digo aunque no tengas ganas? Porque generalmente no te va a dar ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tienes naturaleza pecaminosa, y a la naturaleza pecaminosa pues le gusta ir a la iglesia, cantar, emocionarse, escuchar un sermón y listo ya. Eso es lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa, pero eso no es convivir con Dios. Si tú quieres convivir con Dios, tienes que estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar.
Tienes que orar aunque no tengas ganas de orar. Y tienes que buscar a una persona y traerla para Jesús, como hizo Claudia. Conoció el Evangelio, fue y trajo a Jesús y ahora tiene la alegría de verlo. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces tu fe, esa confianza en Dios te va a guardar para el día final. Pero entonces ahora entramos al texto de hoy. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué cosa es vuestra fe? Vuestro conocimiento de Dios, vuestra confianza en Dios. Quiere decir que tu fe va a ser sometida a prueba. Y va a ser sometida a prueba mucho más preciosa que el oro. Esto es interesante. Los mineros agarran el oro y lo ponen a altas temperaturas de fuego. ¿Para qué? El oro es colocado a tan altas temperaturas de fuego que el oro se vuelve líquido. Comienza a hervir el oro. De tanto calor comienza a hervir el oro. Y entonces le echan algunas mezclas químicas para que toda la escoria vaya saliendo. Y sale toda la escoria y se queda el oro puro. Y cuanto más fuego le ponen al oro, más puro se queda el oro. Por eso ustedes han escuchado hablar de oro 18 quilates, 22 quilates. Eso es pureza del oro. Y el oro más puro es el oro que ha sido más quemado. Ahora es interesante, porque si le colocamos fuego a este púlpito, el fuego lo quema. Pero si le colocamos fuego al oro, el fuego lo purifica al oro. Destruye al púlpito, pero purifica al oro. Ahora dice el texto bíblico de Pedro que el fuego es la prueba, son las pruebas de la vida. Dios manda, no voy a decir manda, Dios permite que las pruebas lleguen a tu vida. Estoy diciendo Dios permite, no Dios manda, Dios permite. Porque te voy a decir una cosa, y entiende bien esto. ¿Qué cosa es prueba? Todo lo que te hace sufrir, lo que te hace llorar, lo que te aflige, pérdida del empleo, tu hijo se enferma, tu mamá muere, tu esposo te abandona, aflicciones, pruebas, todo eso, por favor, nunca digas Dios me está mandando la prueba, porque Dios no manda pruebas. Todo lo que te hace sufrir no viene de Dios, viene del diablo, porque Dios dice, he aquí los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de guerra, pensamientos de amor y no de odio. Dios solo quiere lo mejor de lo mejor para ti, pero vives en un mundo de dolor. Hasta que Cristo venga, estamos peregrinando en el desierto del dolor de esta vida. Y muchas veces quien nos manda el sufrimiento, el dolor, es el diablo. ¿Y por qué te hace sufrir el diablo? Esto es interesante y esta noche vas a entender. ¿Por qué el diablo te hace sufrir? Tú no le has hecho nada al diablo. ¿Por qué te hace sufrir? Porque Él es el origen de la enfermedad, Él es el origen de los accidentes, Él es el origen de las tragedias. Todo lo que te va mal en la vida es porque Él está por detrás de eso. Pero ¿por qué te hace sufrir si tú no le has hecho nada al diablo? Ahora te voy a explicar. Es que el enemigo del diablo no eres tú, es Jesús. Él quiere derrotar a Jesús. ¿Te acuerdas en el cielo? El diablo se levantó queriendo usurpar el lugar de Jesús. Hubo una pelea en el cielo, dice Apocalipsis, hubo una batalla, el diablo perdió y fue expulsado del cielo. Pero cuando el diablo salió del cielo, déjame imaginar esta escena. El diablo estaba saliendo y miró y le dijo a Jesús, está bien, me venciste una vez, pero la pelea no está acabada. Me venciste ahora, pero ya vas a ver cuando nos encontremos por segunda vez. Y fue expulsado. Entonces, cuando Jesús nació en esta tierra, cuando vino a salvarnos del pecado, Jesús era un nené indefenso. Y el diablo dijo, ahora sí, no lo pude derrotar en el cielo, pero ahora como un niño yo lo agarro y lo mato. Y miren lo que el diablo hizo. ¿Vino a matarlo personalmente? No, porque el diablo es cobarde. El diablo nunca muestra la cara. ¿Qué hizo el diablo para matar a Jesús? Se metió al corazón del rey Herodes. Firmó un decreto de muerte para mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Y cuando Herodes firmó el decreto de muerte, ahí el diablo dijo, ahora sí, lo voy a matar. De esta no se salva. Pero esa misma noche, el Espíritu de Dios se presentó a José y le dijo, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque lo van a matar. Y cuando José huyó para Egipto, el diablo se quedó mordiendo los labios de rabia. Y dijo, me venciste por segunda vez. Después, cuando Jesús comenzó su ministerio, antes de comenzar su ministerio, se fue al desierto a ayunar 40 días, ¿te acuerdas? 40 días sin comer,
Pues Jesús estaba debilitado, flaco. Ahí el diablo pensó, ahora lo agarro. No lo gané, no lo derroté en el cielo, no lo derroté cuando era niño, pero ahora lo agarro. Está debilitado, 40 días sin comer, lo agarro. ¿Y vino? ¿Y vino como diablo? No, porque el diablo nunca muestra la cara. Se disfrazó de ángel de luz y trató de engañarlo, pero no pudo, porque Jesús conocía la palabra de Dios. Y entonces derrotó al diablo por tercera vez. 3-0, ya era casi goleada. Pero entonces el diablo esperó, dijo, la cuarta es la vencida. Y hubo una cuarta. Cuando el diablo se metió al corazón de los soldados, porque ya les dije, el diablo nunca muestra la cara, y los soldados prendieron a Jesús y lo llevaron al Calvario y lo clavaron. Y cuando Jesús murió, ahí sí el diablo dio una carcajada. Dijo, ahora sí lo vencí, lo acabé. Al tercer día Jesús resucitó. Y al resucitar, ahí sí, es como si hubiera agarrado una estaca y lo hubiera clavado en el corazón del diablo. El diablo sabe que está perdido, está derrotado. El diablo no te puede hacer nada, querido. El diablo ya está perdido. El diablo ya con Cristo no puede. Entonces, como no puede con Cristo, se las agarra contigo. Es como si yo tuviera... Vamos a decir, yo tuviera un hijito de 2 años, pero tengo un vecino que quiere pelear conmigo. Viene, una bofetada, se va llorando el pobre. Pero es terco, viene una segunda vez. Otra bofetada, se va llorando. Pero es terco, viene la tercera vez. Ahí ya ni levanto la mano, ya sale corriendo. Entonces llega a una conclusión mi vecino, no, con este no puedo, este fuerte. Entonces aprovecha que yo me vengo a Corpus Christi a predicar y agarra a mi hijito de 2 años a puntapiés y lo revuelca en la calle. Pues eso es lo que el diablo hace. Con Cristo no puede. Entonces él sabe que lo que más Jesús ama eres tú. Y ya que no puede con Cristo, se las agarra contigo y te hace sufrir y te hace perder el empleo y hace que tu hijito nazca enfermo y esto y aquello. En realidad el diablo no tiene nada contra ti. Él te hace sufrir porque sabe que haciéndote sufrir a ti, está haciendo sufrir al Señor Jesucristo. Pero ahora viene Pedro y dice así, pero es que los sufrimientos que te llegan a la vida no te pueden destruir porque tú no eres madera, tú no eres plástico, tú eres oro. Y si el fuego de la prueba purifica el oro, mucho más el fuego del dolor, del sufrimiento, va a purificar tu fe. Quiere decir, cuando el dolor llegue a tu vida, tú lloras. Si tienes que llorar, llora. Pero no te separes de Jesús. Dile, Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Y hay una cosa interesante. Cada vez que tú quieres andar en los caminos de Dios, cada vez que tú te propones ser más fiel a Dios, ahí más viene el diablo para destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que mucha gente hace. Pastor, cuando yo estoy así relajado en mi vida cristiana, parece que no me vienen pruebas. Pero cuando me quiero consagrar, ahí viene todo. ¿Por qué? Simple. Porque cuando estás relajado espiritualmente, cuando no estudias la Biblia, no oras, nada, estás en el terreno de ¿quién? Estás en el terreno del diablo. Puedes estar en la iglesia, pero estás en el terreno del diablo. ¿Y para qué el diablo te va a molestar si estás perdido con él? Pues te deja tranquilo. Pero cuando viene una semana de oración y tú te entiendes que tienes que reconsagrarte y comienzas a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, ahí el diablo se asusta. ¿Por qué? ¿Qué dice? No, este se me va a escapar. Entonces, para desanimarlo, le mando una prueba. Y la prueba, en lugar de purificarte como al oro, ¿qué hace contigo muchas veces? Te desanima. Es por eso que cuando la prueba es más fuerte, es más que tienes que agarrarte de Jesucristo y no desanimarte. En el Brasil yo estaba haciendo una campaña evangelística en un estadio y una señora que no era adventista, no era cristiana, nada. Nunca iba a ninguna iglesia, nada. Pero era una buena mujer, sentimientos nobles. Hay mucha gente que no está en ninguna iglesia, no conoce la palabra de Dios, pero pues escucha la voz de Dios en su corazón y camina, anda bien. Y de repente esta señora vio en la televisión la propaganda de que yo iba a predicar esa noche en el estadio. Ahora, ese día era su cumpleaños. Y de mañanita el esposo entró al cuarto y le dice, mira hija, estoy sin mucho dinero, no he podido comprarte un buen regalo, pero te he comprado un regalito. Y le dio una cajita y ella abrió y era la llave de un carro. Y cuando salió al patio ahí estaba el carro, un carro importado, último modelo. ¡Qué felicidad! Su cumpleaños. Primera felicidad,
el esposo se acordó de su cumpleaños, porque hay muchos esposos que ni se acuerdan del cumpleaños de la esposa. Segunda felicidad, le regaló. Tercera felicidad, no le regaló cualquier cosita, le regaló un carro último modelo. Entonces ella estaba tan feliz que cuando vio la propaganda de la predicación en el estadio, dijo, bueno, estoy tan feliz que me voy al estadio a agradecerle a Dios. Va a predicar ese pastor, voy a agradecer. Y se fue al estadio. Feliz de la vida, entró. En la hora del llamado se levantó, vino adelante, le entregó la vida a Jesucristo. Dijo, ay, qué día tan feliz. Hoy es mi cumpleaños, hoy mi esposo me regaló el carro, hoy me entregué a Jesús. No, este es el día más feliz de mi vida. Y cuando sale a agarrar su carro en la playa de estacionamiento, los ladrones se lo habían llevado. Ahí ella comienza a pensar. Toda mi vida no quise saber nada de iglesia, no quise saber nada de Dios y nunca me robaron ni un alfiler. Y hoy que le entrego mi vida a Cristo me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Ahí está la astucia del diablo. Tú preocúpate cuando no vienen pruebas a tu vida, querido. Porque a veces no vienen pruebas a tu vida porque el diablo está tranquilo contigo. ¿Para qué te va a mandar pruebas? Pero atrévete a entregarte al Señor Jesús, a caminar en sus caminos, que ahí viene el diablo con todo para desanimarte. Ahora vamos al texto bíblico una vez más. Para que sometida a prueba vuestra fe, sí, porque tu fe tiene que ser sometida, porque una cosa es, sí, yo creo. Eso no es fe, eso no es fe. Por eso es que el creer siempre viene acompañado del bautismo. El texto de Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El problema es el idioma, porque en español creer y ser bautizado son dos cosas. Pero es que Marcos no escribió ese versículo en español, porque Marcos no hablaba español. Marcos escribió ese versículo en griego, el idioma que él hablaba. Y en griego no son dos conceptos, el que creyere y fuere bautizado. No, es un solo concepto, el que creyere siendo bautizado. O sea, en griego, creer no es solo mover la cabeza, no es solo teoría. El creer intelectual viene acompañado del creer práctico. Si tú crees, te bautizas. Si no te bautizas, es porque tu creer se quedó en la teoría. Y ese creer teórico no te salva. Te voy a hacer pensar un poco. El otro día una señora me preguntó, pastor, ¿el diablo es ateo? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El diablo es ateo? No, el diablo no es ateo, querido. Y Santiago explica eso. Dice, ¿tú crees en Dios? Haces bien, pero el diablo también cree. Y no solo cree, ¿qué más hace? Tiembla. Ahora, si el diablo cree y tiembla, ¿por qué no se va a salvar? Porque su creer es teórico, su creer no es práctico. Entonces, mucha gente hoy, muchos cristianos, sí, yo creo, bautízate. No, bautismo no, pero yo creo. Eso no existe. Yo creo, pero no me bautizo. Eso no existe, porque el creer bíblico es creer siendo bautizado. Es decir, la teoría y la práctica van juntos. Y tu fe cuando es práctica, tiene que ser probada. Porque el sufrimiento es como el dolor. Si tú comienzas a levantar pesas, comienza a doler. Levantas 10, ya pesa. Y comienza a doler. Al día siguiente 15, duele. Al otro día 20, duele. Pero después te agarran aquí, pura piedra. Así es la fe. Cuanto más te duele, cuanto más dolor viene, cuanto más sufrimiento, tu fe más fuerte. Es por eso que en medio del dolor tienes que agradecer a Dios, porque Él sabe. Él no te manda el dolor, pero Él aprovecha el dolor que el diablo te manda para fortalecer tu fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro que perece, que es de esta tierra, se prueba con fuego. Entonces, si el oro se prueba con fuego, la fe, que vale mucho más, ¿cómo no se va a probar con fuego? Claro que tiene que venir el fuego del dolor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que entonces vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Quiere decir que tu fe es bombardeada por el diablo. Te arranca lágrimas, te hace sufrir. Muchas veces sientes que ya no puedes resistir de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Aguanta un poco. En el nombre de Jesucristo, aguanta. ¿Por qué? Porque tu dolor se va a transformar en alabanza, gloria y honra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Lee la Biblia y respóndeme. ¿Cuándo?
Cuando Cristo venga. Ahora me vas a decir, pastor, pero cuando Cristo venga todavía. Yo preferiría ahora. Pues eso es lo que mucha gente hace. Prefiere la hora, cortito, y pierde la eternidad toda. Yo cuando era chico íbamos a salir de vacaciones, las pocas, tal vez la única vacación que salí con mi padre, mis hermanos. Íbamos a viajar a un lugar donde no había dentista, no había nada. Y me comenzó a doler el diente. Y mi padre me dice, mira, antes de salir vamos a arrancar el diente. Yo soy de aquellos tiempos en que dolía el diente, arrancaban. Hoy día no, eso es un crimen. El diente te duele, hay que restaurarlo. Pero yo soy de los tiempos, dolía, arranca. Había muchachitos de 20 años que ya no tenían un diente todo arrancado porque comenzaba a doler, arrancaban. ¿Cómo ha progresado la odontología también? Hoy día es un asesinato arrancar un diente. Pero pues mi padre me dice, oye, vamos a arrancar el diente porque no, pero me va a doler. ¿Cuánto te va a doler? Te va a doler un día, pero vas a disfrutar de las vacaciones. No. Oye, vamos a ir a un lugar donde no hay dentista. Vamos a arrancar el diente. No, que no. Fuimos de vacaciones y el dolor aumentó y aumentó. Se me arruinaron las vacaciones. Todo el mes llorando dolor. Y ahí mi padre me decía, ahí, yo no te dije, mejor sufre un día y disfrutas de 30 días de alegría. Ahora, tú preferiste el día de gozo y 30 días de sufrimiento. Entonces la vida cristiana es igualita, querido. En este mundo vas a encontrar dificultades, especialmente si quieres seguir a Jesucristo, porque el diablo es astuto. Tú tienes un buen empleo, pero ahora descubres que el sábado es el día santo del Señor y quieres guardar el sábado. Ya vienen los problemas. Pero hay una cosa, no te desanimes. El diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero hay un tercer día. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo dio la carcajada y dijo, ahora sí lo vencí, se acabó. Al siguiente día el diablo seguía dando la carcajada, lo vencí, lo maté. Al tercer día amaneció dando la carcajada y de repente la carcajada del diablo paró en seco, porque la tierra se abrió y Cristo resucitó. El diablo se puede reír de ti hoy, se puede reír de ti mañana, pero al tercer día va a tener que tragar la carcajada, porque Dios puede permitir que el diablo te haga sufrir un día, 2 días, 3 días, pero llega el momento en que Dios te va a devolver todo lo que el diablo te quitó. Así fue con Job, le quitó la hacienda, le quitó los hijos, le quitó el dinero, le quitó todo, la esposa prácticamente, le quitó todo. Pero cuando llegó el momento, Dios le devolvió todo. Y se lo devolvió en doble. El doble de hacienda, el doble de dinero, el doble de camellos, el doble de ganado, el doble de hijos. Lo único que no le devolvió en doble fue la mujer. Pero todo lo demás le devolvió en doble. Dios es grande, querido. Cuando venga el dolor a tu vida, no te preocupes. ¿Por qué sufro? Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. No, querido, Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan para ti. ¿Y sabes por qué muchas veces permite que el dolor llegue a tu vida? Porque es la única manera de purificarte a ti mismo. A veces es en el dolor que aprendes a ser paciente. En el sufrimiento, en las lágrimas, aprendes a depender de Dios. Y esta vida cristiana es dependencia de Dios. Y esa disciplina de aprender a depender de Dios, muchas veces solo con el dolor. Vamos a seguir leyendo el siguiente versículo, versículo 8. ¿A quién amáis? Está hablando de quién, de Jesucristo, porque dice que vuestra fe va a ser recompensada con gloria, honra, alegría. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira, a quien amáis sin haberle visto. ¿Tú vives con Jesús hoy? Sí, pero no como los discípulos que pudieron verlo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, bienaventurados los ojos de ustedes que pueden ver lo que los profetas quisieron ver y no pudieron. Estaba hablando del mismo. Los profetas siguieron a Jesús solo por la fe. Nosotros hoy también lo seguimos solo por la fe, pero los discípulos tuvieron un privilegio único. Ellos lo vieron físicamente. Pero aunque nosotros no podamos verlo físicamente, igual podemos verlo a través del estudio de la Biblia, de la oración y trayendo una persona para Cristo. Estamos conviviendo con Jesús. Pero aquí el asunto es, ¿quién escribe a quien amáis sin haberle visto? ¿Quién escribe este versículo? Pedro. Y Pedro lo vio y lo amó
¿Y por qué lo traicionó? Ustedes se acuerdan que después de la traición Jesús ya había resucitado y los discípulos estaban en la playa. Y el pobre Pedro, cuando Jesús apareció en la playa, estaba mirando para otro lado, avergonzado. Ay, ¿qué me va a decir? Lo he traicionado, porque después de la crucifixión ya no lo vio. Ahí se encontraron en la playa con Jesús resucitado. Y Jesús apareció y Pedro, ay Señor, en algún momento me va a llamar aparte, me va a dar una bronca porque lo traicioné. Y efectivamente, en un momento, Pedro se acercó, Jesús se acercó y Pedro dijo, ahora viene la paliza. Y Jesús le hizo una pregunta, Pedro, ¿me amas? La última cosa que Pedro imaginaba era esa pregunta, ¿me amas? Sí, Señor. No, Pedro, ¿cómo sí, Señor? Te estoy preguntando si me amas. Sí, Señor. No, calma, ¿por qué tanta prisa? No me has entendido. Te estoy preguntando si me amas. Y ahí él se dio cuenta de por qué Jesús le preguntaba eso. Y comenzó a llorar. Y dijo, Señor, yo sé, tú sabes todas las cosas. Tú no tienes ninguna razón para creer que yo te amo. Te he fallado, pero me das la oportunidad de amarte. Y Jesús le dijo, claro que sí. Y todavía te voy a confiar una misión, predicar el Evangelio. Y algunos días después, Pedro se levanta para predicar un sermón y bautiza a 3,000 personas. La pregunta esta noche es, ¿tú quieres resistir en la prueba? Cuando el dolor venga, ¿no quieres traicionar al Maestro? Entonces la pregunta es, ¿tú amas al Señor Jesús? Porque Pedro después de haber pasado todo eso, dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Por qué dice a quien amáis sin haberle visto? Porque él sí lo había visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro está diciendo es, tú aunque no lo veas físicamente, lo puedes amar. Y Pedro cuando se levantó, se arrepintió y le dijo a Jesús que lo amaba, dice la tradición, la Biblia no dice eso, pero la tradición dice que él fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo, no soy digno de ser crucificado como mi Maestro. Crucifíquenme de cabeza para abajo. Y lo crucificaron de cabeza para abajo. No hay prueba bíblica para decir eso, pero la tradición dice, sea como fuere, sabemos una cosa, después de transformado por el poder de Dios, él ya no tuvo miedo de morir por Dios. Oh, querido, Dios tiene un plan muy, muy bonito para tu vida. Las tristezas y dolores que llegan a tu vida tienen sentido, pero tienen sentido cuando tienes fe. Hace muchos años atrás, en la ciudad de San Pablo, los jóvenes de una iglesia fueron a participar de un congreso en el sur del país. 40 jóvenes, miembros del coro de la iglesia. Y el sábado en la noche, terminado el congreso, regresaban para San Pablo. Y el ómnibus se chocó. Sabe que los jóvenes venían cantando himnos, los himnos del coro. Venían cantando en el ómnibus y el ómnibus se chocó contra un camión cargado de fierro de construcción. Y el fierro los atravesó. Así los hizo como los peruanos me van a entender, como anticuchos. Los atravesó. 22 jóvenes murieron. Al día siguiente los periódicos publicaron una noticia. Y un periódico atrevido publicó así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Por qué no los cuidó? Es que el dolor es un misterio, ¿sabes? Tal vez en este momento tú te preguntes, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijito de 3 años murió? ¿Qué culpa tenía mi hijito para morir como murió de leucemia? ¿Qué mal había hecho? Es que no necesitas hacer mal para sufrir. El diablo se deleita en hacerte sufrir, pero el dolor es como el fuego sobre el oro, o te purifica o te destruye. Interesante que entre esos jóvenes que habían muerto, había una chica que hace 6 meses había sido bautizada contra la voluntad de sus padres. Ella tenía 22 años, una joven. El día que se bautizó, el padre le dijo: mira, olvídate que yo soy tu padre, que tú eres mi hija. Lo peor que podría haberme sucedido en la vida es que tú traicionaras la fe de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Pero la niña no había conocido solo la teoría del Evangelio, sino que el Evangelio se había hecho carne en su vida, de tal manera que ella se volvió una hija tan dulce, tan cariñosa, pero la madre y el padre nunca aceptaron el calor, el cariño, el amor de la hija. Aquel viernes de tarde en que se iban para el congreso, ella fue a despedirse del papá y le dijo: mira, papá, me estoy yendo a Curitiba con los jóvenes de la iglesia. Y él le dijo: ¿y qué me avisas a mí? Tú no haces lo que te da la gana, tú no te metiste a esa iglesia, tú no te bautizaste. ¿Y qué vienes a avisarme que te vas? Tú siempre haces lo que te da la gana, vete a donde quieras. Y ella le dijo: sí, papito, pero yo vine a darte un beso, me voy. Y cuando se acercó para besarlo, el padre retiró el rostro y dijo: no quiero nada de ti.
y en el camino de vuelta la niña muere. ¿Sabes que los hijos de Dios también morimos en accidentes? Entonces cuando te pasa un accidente, no digo, ¿dónde estaba Dios? Dios está en el mismo lugar. Jesús dijo que cuando la lluvia cae, moja a los justos y a los injustos. Y cuando el sol sale, alumbra a los justos y a los injustos. Estamos en un mundo de dolor. Ese padre hizo tanto escándalo en la iglesia, ¿sabes? El día del sepultamiento, 22 cajones estaban ahí. Y mientras sepultaban a los jóvenes sobrevivientes que habían salido del accidente, cantaban. Sus amigos estaban siendo enterrados y ellos cantaban, lloraban. Las lágrimas caían, pero cantaban. Lloraban porque tenían tristeza, cantaban porque tenían esperanza. Es que los seres humanos que aprendemos a confiar en Cristo somos capaces de cantar en medio del dolor. Mientras que el padre estaba destruido ahí, ¿sabes? Y cuando llegó el momento de bajar el cajón de la hija, él se arrojó y decía, entiérrenme con ella, quiero morir. Y abrazando al cajón le decía, mira hijita, el viernes me quisiste dar un beso y yo no sabía que era el último beso y te rechacé. Por favor, perdóname. Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Fue una escena triste, dramática, cuando sacaron al padre, terminó el entierro, todos se fueron. El hombre se quedó solito junto a la tumba de su hija. Y la mejor amiga de su hija, que salió viva del accidente, que fue justamente la que la llevó al evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios. Ya cuando se estaba yendo, volteó y vio que el papá de su amiga estaba ahí junto a la tumba y dijo, voy a volver. Yo sé que él no quiere hablar con nadie, pero voy a volver. Y volvió y se paró junto a él. Y él la miró, ¿qué quieres? Le dijo, mira, su hija va a resucitar. ¿Qué? Su hija va a resucitar. ¿Cómo va a resucitar? Porque la palabra de Dios dice, y te voy a leer aquí, porque él le había dicho, yo no entiendo, yo no los entiendo a ustedes. Ustedes son locos. Yo estoy aquí destrozado, mi hija muerta, y ustedes cantando, ustedes son locos. Ustedes no tienen sentimiento. Y pues la chica le dice, sí señor, pero usted se dio cuenta que nosotros no solo cantábamos, también llorábamos. Llorábamos porque nos da tristeza que nos estamos despidiendo en esta vida. Pero cantábamos porque tenemos la esperanza, porque su hija va a resucitar y yo la voy a abrazar a mi amiga. Pero ¿cómo va a resucitar? Y entonces la hija agarró el texto bíblico y le dice, aquí está, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Su hija va a resucitar porque murió en Cristo. Y ese hombre que estaba derrotado abrió los ojos así, dice, ¿quiere decir que mi hija va a resucitar? Sí, Señor. ¿Quiere decir que yo la voy a poder ver? No sé, Señor. ¿Cómo no sabe? ¿No dice que va a resucitar? Va a resucitar. Pero entonces la voy a ver. Ahí no sé. ¿Pero cómo no sabes? Porque dice, los muertos en Cristo. Mi pregunta es, ¿usted está en Cristo? Si usted está en Cristo, la va a ver, la va a abrazar, va a vivir eternamente con ella. Pero si usted no está en Cristo, ¿y qué hago para estar en Cristo? Porque yo quiero abrazar a mi hija. Y ella le dijo, abra su corazón aquí. Dígale que ama a Jesús, que quiere caminar con Él, que quiere estudiar su palabra. Y tú sabes que ese hombre se bautizó, la esposa se bautizó, los hijos. Yo solo imagino el día de la resurrección, cuando la niña resucite, transformada para vida eterna. Y vea venir a abrazarla a su padre, a su madre, a sus hermanos, todos vestidos de vestiduras blancas y corona de justicia en la cabeza. Y la hija diga, ustedes que me persiguieron, que me maltrataron por causa de la fe, ustedes están. Y el padre les diga, hija, tal vez si tú no hubieras muerto, nosotros nunca nos hubiéramos rendido a Jesús. El dolor no llega sin motivo. El dolor tiene un motivo. El dolor llega para purificarte. A veces llega para sacudirte, para hacerte pensar. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y por eso te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros de iglesia bautizados, porque ustedes un día pues ya se levantaron, ya fueron adelante entregándole la vida a Cristo. Esta invitación es para ti, querido, que estás estudiando la palabra de Dios, estás conociendo el Evangelio. Esta noche has recibido la invitación de un amigo, de un vecino, de un compañero de trabajo, de un pariente, y has venido esta noche. Pero esta noche quieres decirle, Señor Jesús, yo quiero amarte. Yo te entrego mi vida, yo quiero estudiar más tu palabra, yo quiero conocer el Evangelio, yo quiero prepararme para ir al cielo cuando tú vengas. Pero si tú quieres ser cristiano, tienes que comer la palabra de Dios todos los días, aunque no te guste. En segundo lugar, tienes que orar
en todo tiempo. No es solo orar de mañana, orar a mediodía, orar en la noche. Orar en todo tiempo, 24 horas por día. Pero pastor, ¿y a qué horas voy a trabajar? ¿A qué horas voy a estudiar? ¿A qué horas voy a comer? ¿Voy a dormir? Pues tienes que aprender a dormir con Cristo. Tienes que aprender a tomar baño con Cristo, a comer con Cristo, a dirigir tu carro con Cristo, a trabajar con Cristo, a estudiar con Cristo. No basta nacer, hay que crecer. Y para crecer, la receta para crecer está aquí en el texto bíblico de esta noche. Efesios capítulo 6. A partir del versículo 10, del 10 al 13, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a comenzar a analizar el texto. Pablo empieza diciendo así: por lo demás, hermanos. Esa expresión, por lo demás, hermanos, no está ahí en la Biblia simplemente por estar. Ni una palabra, ni una coma, ni un punto está en la Biblia solo por estar. Esa expresión quiere decir mucho. Por lo demás, hermanos. Podría ser en conclusión. Podría ser siendo que ya he dicho todo lo que he dicho hasta aquí. Podría ser finalmente. Quiere decir, la epístola a los Efesios tiene 6 capítulos. El tema, hay algunos 2, 3, 4 temas cristalinos en Efesios, pero uno de los temas es la lucha entre el bien y el mal. La lucha entre Cristo y Satanás. Cristo que quiere salvarte, Satanás que quiere destruirte. Ahora llegamos al capítulo 6. Ya Pablo está encerrando, está concluyendo, por eso dice, por lo demás, hermanos, o sea, en conclusión, ya que he dicho todo lo que he dicho hasta aquí, por lo demás, hermanos. ¿Y qué viene a seguir? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. ¿Y por qué fortaleceos en el Señor? En el versículo 3 explica, dice, porque en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra vida cristiana después de nacer en Cristo, para poder crecer nuestra vida cristiana es una permanente lucha, es una batalla. No esperes que cuando tú te entregues a Jesús, la vida va a ser una vida mansa, llena de rosas, de flores maravillosas, una vida de romance, una vida linda, sin dificultades, porque hay mucha gente que dice, si me entrego a Jesús voy a tener un buen empleo, el dinero me va a alcanzar para todo, voy a tener un hogar feliz. Y realmente tú puedes tener todo eso, porque ya te dije, Dios es la fuente de la bendición. Pero no existe solo Dios, existe también el diablo, y lo que más quiere el diablo es hacer sufrir al Señor Jesucristo. Pero como no puede con Jesús, como ya intentó muchas veces con Jesús y siempre perdió, ahora se las agarra contigo y viene con todo encima de ti. El otro día alguien me preguntaba y decía, pastor, ¿por qué cuando yo no conocía a Jesús, no conocía el Evangelio, todo me iba bien? No digo muy bien, pero razonablemente bien, tenía empleo, peleando, la familia iba adelante, el dinero me alcanzaba, en fin, todo me iba bien. Pero ahora que me entregué a Jesús, todo me va mal. Parece que la lucha aumentó, viene lucha de todo lado, pelea de todo lado. Entonces él preguntaba, ¿por qué, pastor? Y yo te pregunto a ti, ¿por qué tú crees? Oh, querido, porque cuando estabas en las garras de Satanás, cuando estabas en las garras del enemigo, ¿para qué él se iba a dar trabajo de atormentarte, de crearte problemas, de traerte dificultades? Pues ya estabas en su red, pero atrévete a salir de la red del enemigo para que veas que él queda airado contra ti y viene con
todo encima de ti. Pero pastor, ay, qué miedo, entonces no me entrego a Jesús. Calma, querido. No te puedo negar la realidad maligna del diablo. Pero ¿qué dice Pablo? Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Mira, el diablo tentó usurpar el trono de Jesús allá en el cielo. Hubo una pelea, fracasó. El diablo fue expulsado del cielo. Y yo imagino que cuando el diablo fue expulsado del cielo, se quedó así mirando a Jesús de lejos, pensando en su corazón, está bien, me derrotaste una vez, perdí aquí, pero espérate, no se pierde solo una batalla, yo vengo, espérame un poco. Y el diablo esperó, y el diablo es paciente, ¿sabe? Una de las cosas buenas que el diablo tiene es que no se cansa, intenta, es terco, es insistente, no se desanima. A veces los cristianos a la primera prueba ya nos desanimamos. Si el diablo fuera así, estaríamos maravillados porque viene, no puede y se va. No, él viene, no puede, pues intenta la segunda vez. Falló con el Señor Jesucristo en el cielo y dijo, está bien, me venciste ahora, pero ya vienes después. Y cuando Jesús nació para salvar al ser humano en esta tierra, nació como un niño, el diablo dio una carcajada en el universo y dijo, bueno, en el cielo me ganaste, pero ahora estás como un niño en la tierra y yo voy a aprovechar y te voy a matar. Y el diablo es cobarde, porque el diablo cuando quiere destruirte no viene mostrando la cara, porque si viniera como diablo, tú saldrías corriendo, el diablo no podría derrotarte. El diablo siempre se esconde, se disfraza. Y cuando Jesús fue niño, el diablo se metió al corazón de Herodes. Herodes firmó un decreto de muerte para todos los niños y los soldados salieron persiguiendo al Señor Jesucristo. Pero esa noche, querido, el ángel del Señor se presentó a José y le dijo, toma al niño y a su madre y vayan para Egipto. Quiere decir, el diablo puede firmar un decreto de muerte contra ti. Decir, bueno, tú acabaste, querido, tú no tengas miedo, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas veces a lo largo de mi vida he encontrado manifestaciones diabólicas frente a mí? En una ocasión yo estaba hablando con un muchacho que era ateo, incrédulo, pero que estaba noviando con una joven de la iglesia y él le pidió, quiero hablar con tu pastor. Y entonces vino a hablar conmigo. Yo lo recibí, estábamos sentados frente a frente y él me hizo una pregunta, pastor, ¿por qué Dios no es amor? Claro que es amor. Entonces nosotros los seres humanos debemos vivir en amor. Claro que sí. Entonces, ¿por qué su iglesia está contra mi amor entre mí y mi novia, que es de la iglesia? Si Dios es amor, ustedes deberían apoyar el amor. ¿Por qué ustedes están contra nuestro noviazgo? Y él estaba con esa pregunta y de repente en medio del diálogo, el muchacho comenzó a cambiar de rostro. Se puso pálido, comenzó a babear, se agachó, después levantó el rostro, pero sus ojos ya eran unos ojos ladinos, llenos de maldad, inyectados en sangre, y me miraba así, a unos 80 centímetros de distancia. Me miró a la cara, a los ojos así, y me dijo, yo te voy a matar, yo no te hago nada y tú vives persiguiéndome, te voy a matar. ¿Me estás escuchando? Te voy a matar. Y yo sabía que en ese momento yo no estaba hablando con ese muchacho, yo estaba hablando con el diablo estaba ahí presente. Y incliné el rostro y en mi corazón clamé a Dios y dije, Señor, ayúdame. Y cuando yo abrí los ojos, el muchacho estaba agachado y levantó los ojos. Me miró y me dijo, disculpe, pastor, me distraí. ¿Estábamos hablando de qué? Ni se dio cuenta que en un momento de mi diálogo con él fue poseído por el enemigo. Ahora yo te digo una cosa, querido, eso sucedió hace años y años atrás. Yo te puedo contar muchas historias. Estoy aquí. ¿Qué es lo que hizo el diablo conmigo? ¿Qué hizo conmigo? Aquí estoy, entero, predicando el evangelio, jubilado hace 15 años y continúo predicando el evangelio. ¿Qué es lo que el diablo me hizo? El diablo no puede tocar la vida de un hijo de Dios. Ahora, no hay que ignorar la presencia del diablo. El diablo existe, pero pues Dios es Dios. El diablo perdió con Dios allá en el cielo. Entonces, cuando Jesús nació, dijo, ahora lo mato. Se metió al corazón de Herodes. Fracasó porque esa noche Jesús huyó para Egipto. Cuando comenzó su ministerio Jesús en la tierra, se fue a ayunar 40 días y 40 noches al desierto. Me impresiona que Jesús nunca empezaba una gran tarea sin orar, sin ayunar. Antes de casarte, ora, querido. Antes de comenzar un nuevo empleo, ora. Antes de abrir una empresa, ora. Antes de iniciar una campaña evangelística, ora.
ora, porque cuando oras, Dios está en el comando, Dios te dirige y llegas a donde quieres llegar, a donde el Señor te quiere llevar. Entonces Jesús se fue a orar al desierto. Y cuando estaba orando, el diablo apareció. ¿Apareció como diablo? No, pues el diablo nunca da la cara, el diablo se esconde, el diablo es terrible, querido, terrible. Te quiere destruir, se va a esconder, se va a disfrazar. Una vez yo encontré un borrachito llorando, me dice, pastor, si el diablo fuera un hombre como yo, vería lo que le pasa, yo le daría una zurra, llorando y borracho, con la botella en la mano. Y me muestra la botella y dice, pero este diablo cuando me quiere arruinar se mete en esta botella y ahí, pastor, yo estoy perdido, estoy fracasado, ayúdeme, pastor. Oh, querido, ¿qué te voy a ayudar yo? Tú tienes que clamar a Dios, pedir que Dios haga maravillas en tu vida. Y Dios es capaz de hacer, porque Él es poderoso. Bueno, el diablo se presentó a Jesús allá en el desierto, en forma de ángel de luz. Ángel, con cara de ángel. Y no solo con cara de ángel, sino con la Biblia abierta, diciéndole, aquí está escrito, si eres hijo de Dios, está escrito, si eres hijo de Dios, aquí está escrito. El diablo conoce la palabra de Dios, querido, y la estudia. Hay cristianos que tienen la palabra de Dios y no la estudian, pero el diablo conoce bien la palabra de Dios. Y sin embargo es diablo, y se viste de ángel de luz. Y entonces vino con la palabra de Dios abierta, pero Jesús también conocía la palabra. Él es la palabra. Y el diablo fue derrotado por tercera vez. Primera vez en el cielo, segunda vez cuando era niño, ahora tercera vez. El diablo no se queda tranquilo. Ya no podría irse corriendo ahí, huyendo, despavorido, con miedo de Jesús, pero él no se rinde. Entonces, cuando Jesús estaba encerrando su ministerio, el diablo se metió al corazón de los soldados. Ya te dije que él no viene dando la cara. Se metió al corazón de los soldados. Y los soldados vinieron, prendieron a Jesús y lo crucificaron. Y finalmente cuando Jesús fue clavado en la cruz, ahí el diablo dio la gran carcajada de la vida. Oh, ahora sí, ya lo vencí, lo maté. Perdí en el cielo, perdí cuando era niño, perdí en el desierto, pero ahora lo maté. Pero al tercer día, querido, la tierra se abrió y Jesús resucitó. Y el diablo supo entonces sí que estaba derrotado para siempre, que nunca más podría nada contra Jesús. Entonces ahora, como no puede con Jesús, como ya está derrotado con Jesús, se las agarra contigo. ¿Qué le hiciste tú al diablo? Nada. ¿Y por qué te persigue? ¿Y por qué te atormenta? ¿Y por qué te quita el empleo? ¿Te quita la salud? ¿Por qué te trae problemas? ¿Por qué? Te mete en vicios, en hábitos de los cuales no te puedes libertar. ¿Por qué? Simplemente porque sabe que Dios te ama, y si te hace sufrir a ti, Dios que te ama va a sufrir también. Entonces el diablo en realidad no tiene nada contra ti, tiene contra Jesús, pero como no puede con Jesús, se las agarra contigo. Entonces viene Pablo y dice aquí, hermanos, no quiero que ustedes ignoren que nosotros tenemos una batalla, una lucha. Es por eso que te digo, querido, bienvenido a la vida cristiana. Qué bueno que aceptaste a Jesús, qué bueno que estás haciendo planes para tu bautismo, pero ten en cuenta que el diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a venir con todo encima de ti, disfrazado de droga, de bebida, de sensaciones bonitas, de filosofías bonitas, de ritmos bonitos. El diablo va a venir con todo encima de ti para desanimarte, para destruirte, para acabar con tu familia, como lo ha venido haciendo hasta aquí. Jesús es tu única solución. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha es contra fuerzas espirituales. A una fuerza espiritual no la puedes vencer con tu fuerza carnal. Por lo tanto, aunque hagas halterofilia, aunque cuides tu cuerpo, aunque cuides tu salud y todo, que debes hacerlo, no digo que no lo hagas, pero eso no te ayuda para enfrentar al diablo, porque cuando el diablo viene, no viene como un ser humano con cuerpo para que tú lo golpees o para que tú corras y que él no te alcance. Él viene como una fuerza espiritual, y ahí cuando viene como una fuerza espiritual, pues tú no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir. Entonces el consejo de Pablo dice, ya que nuestra
lucha es contra una fuerza espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios. Vístete de la armadura de Dios. El secreto del crecimiento cristiano es vestirse de la armadura de Dios. Y pastor, ¿cuál es la armadura de Dios? Ahí en el mismo capítulo, no voy a leer por falta de tiempo, pero a partir del versículo 14 tú encuentras los 7 instrumentos que forman la armadura de Dios. Pero yo me voy a detener apenas en 3 de ellos y los voy a mencionar también de manera rápida. Primera armadura de Dios. Estudia la palabra de Dios todos los días. Porque, querido, tú has nacido y un niño que nace pero no come, se muere. En la vida espiritual también, tú has aceptado a Jesús, has nacido. Pero un niño que naciste ahora espiritualmente, si no comes, te vas a morir. ¿Y cuál es la comida del cristiano? La palabra de Dios. Por lo tanto, tienes que estudiar la palabra de Dios, aunque no te dé ganas, aunque no tengas ganas. Yo cuando me enfermaba de niño, no quería comer, y mi madre, yo me acuerdo bien lo que ella me decía: hijito, enfermo que come no muere. Y yo quiero que tú escuches: cristiano que come la palabra de Dios todos los días no muere. El diablo puede venir trayendo las peores tentaciones, no vas a caer, porque cristiano que se alimenta de la palabra de Dios no muere. Entonces, cuando tú decides seguir a Jesús, caminar con Él, en lugar de estar pensando, bueno, ahora no puedo fumar, ahora no puedo beber, ahora no puedo hacer esto, ahora no puedo, no te preocupes con las cosas que no puedes, preocúpate con las cosas que necesitas hacer. Y una de las cosas que necesitas hacer para crecer en la vida cristiana es comer todos los días la palabra de Dios. Ah, pastor, pero no me gusta. Quiere decir que porque no te gusta espinaca, no la vas a comer. Oh, querido, si no comes espinaca, no vas a tener fierro, y tu sangre necesita fierro. Come espinaca aunque no te guste. Come brócolis aunque no te guste. Come cebolla aunque no te guste. En estos tiempos de pandemia, come ajo, que es un buen preventivo para enfermedades. Come aunque no te guste. No se come porque gusta. Se come aunque no guste. Se come lo que es. A mí no me gusta fruta. Pues entonces por eso no tienes vitamina C. Come naranja, come limón, come fruta. Come. Ah, pastor, me da mucho calambre. Come plátano. No, pero no me gusta el plátano. Come, querido. No se trata de gustar, se trata de comer. Come. Claro que cuando tú abres la Biblia no te va a gustar. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido con naturaleza pecaminosa, y esta naturaleza nos va a acompañar hasta cuando Cristo venga. A esta naturaleza pecaminosa todo lo que importa son las cosas que no valen de esta vida, la basura de esta vida. Eso sí le encanta. Pero estudiar la palabra de Dios, no me gusta. Pero si tú quieres ser cristiano, tienes que comer la palabra de Dios todos los días, aunque no te guste. En segundo lugar, tienes que orar en todo tiempo. No es solo orar de mañana, orar a mediodía, orar en la noche. Orar en todo tiempo, 24 horas por día. Pero pastor, ¿y a qué horas voy a trabajar? ¿A qué hora voy a estudiar? ¿A qué horas voy a comer? ¿Voy a dormir? Pues tienes que aprender a dormir con Cristo. Tienes que aprender a tomar baño con Cristo, a comer con Cristo, a dirigir tu carro con Cristo, a trabajar con Cristo, a estudiar con Cristo, relacionando todo lo que estás haciendo con Cristo. Tienes que aprender a vivir en espíritu de oración. La oración, dice la sierva de Dios, es la respiración del alma. ¿De qué vale que hayas nacido si no respiras? Te vas a morir. ¿Te has dado cuenta que hay niños que cuando nacen no quieren respirar? ¿Y qué hace el médico? Les da una palmada. ¿Para qué? Para enseñarles a respirar, porque si no respiran se mueren. En la vida cristiana, el cristiano que no respira a través de la oración va a morir. Entonces tienes que aprender a respirar, y no se respira 3 veces al día, se respira cada segundo. Por eso Pablo dice: orad sin cesar, sin parar, en todo momento, en espíritu de oración. Y tercer instrumento de la vestidura de Cristo, para que el diablo no te derrote, tienes que contar a otra persona del amor de Jesús. Tienes que contar a otras personas el evangelio. Por ejemplo, si tú has sido invitado esta noche por primera vez a escuchar la palabra de Dios y tú quieres crecer en Cristo, ¿sabes
lo que tienes que hacer? Cuando termine la reunión, tienes que llamar a un amigo, mandar a un texto a un amigo, un WhatsApp a un amigo y decirle, he escuchado la palabra de Dios, algo maravilloso, y yo quiero que tú mañana también te conectes al internet porque la palabra de Dios está siendo extraordinaria. Querido, cuando tú comes la palabra de Dios todos los días, oras a través de la oración, respiras a través de la oración todos los días y te mueves a través de la testificación compartiendo el evangelio con otros, ahí tú estás tomando la vestidura de Cristo. Y cuando tomas la vestidura de Cristo, el enemigo puede hacer lo que quiera para destruirte, no va a poder. Pastor, pero es que yo estoy prisionero a tantos vicios, a tantos hábitos que no puedo vencer. Entonces te voy a contar la historia de Salvador Briceño. No creía en Dios. Para él Dios era cualquier cosa y nunca pensó en Dios. No estaba contra Dios, pero tampoco a favor. Si existe Dios, para mí todo bien. Él pensaba que su trabajo, su vida, su fuerza era suficiente. Pero un día pues se juntó con malos amigos, querido. Amigos, cuídate con los amigos. Porque los amigos que cuando son temerosos de Dios, te van a llevar por los caminos de Dios. Pero cuando los amigos no temen a Dios, te van a llevar al infierno. Te van a llevar a la tragedia, a la destrucción, y eso fue lo que sucedió con Salvador. Los amigos lo llevaron a la bebida, cigarro, droga, tráfico de droga, y se arruinó por completo. Salvador, pueden creer que fue un hombre que dormía en la calle, drogado, perdido, acabado, que hasta la propia familia decía, no, parece no hay esperanza, ya olvídate de ese, ese ya está perdido, ya no hay remedio. Aquí en el Brasil hay muchos lugares, en toda ciudad grande hay un lugar que le llaman la Cracolandia, donde están los viciados, drogadictos. Da pena. Esos lugares son tristes, ¿sabes? La gente tirada en el suelo. El poco dinero que consiguen con limosna lo usan con drogas. Pues la situación de Salvador era esa. Estaba perdido, acabado, destruido. Había un grupo que siempre pasaba cerca de él. Iban a la iglesia. Él les llamaba los hermanos de la religión. Era una iglesia adventista del séptimo día. Pero él les llamaba los hermanos de la religión. Los hermanos de la religión. Un día Salvador en su desesperación. Porque, ¿sabes? El vicio tiene esta cosa, este mecanismo, mira. Viene la tentación. Ay, no puedo. Caes. Una vez que caíste, ahí viene el peso de la culpa. Soy un miserable, no valgo para nada porque lo hice. Oh Señor, ayúdame. Pobre Salvador. Cada vez que estaba lúcido, pues venía ese sentimiento. Soy basura, no valgo para nada, quiero morir, no tengo fuerzas, estoy perdido, estoy acabado. Sí, querido, tú y yo estamos acabados. Tal vez no con la droga de cocaína, de marihuana, tal vez con la droga del orgullo, con la droga de la envidia, con la droga del egoísmo. Todos tenemos drogas en la vida que nos llevan al fondo del pozo. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, compasivo, que te ama. No importa cómo has vivido, no importa lo que seas, Dios te ama. Y en su dolor y en su desesperación, Salvador clamó a Dios, Señor, ayúdame. Si tú no haces algo por mí, Señor, estoy perdido. Y a la mañana siguiente, después de llorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, a la mañana siguiente se despertó y ya no tenía ganas de usar droga. Y eso era un milagro, porque el drogadicto es drogadicto porque no puede vivir sin droga. Pero a la mañana siguiente él se levantó sin ganas de usar droga. Pero los amigos estaban ahí, porque ya te dije, amigos buenos te llevan por el camino del bien, pero amigos malos te llevan para la miseria. ¿Y qué les importa con tu vida, con tu destino, tu tristeza, todo? ¿Qué les interesa? Ellos lo único que... porque son instrumentos del diablo, ya te dije. El diablo se mete en el corazón, no se metió en el corazón de Herodes para firmar un decreto, no se metió en el corazón de los soldados para clavar a Cristo, no se disfrazó de ángel de luz. El diablo se mete en el corazón de un amigo, de una amiga, ¿para qué? Para arruinarte, para llevarte a la miseria, al pecado, y eso es lo que hicieron con Salvador. Pero entonces Salvador dijo, no, aquí no puedo continuar, tengo que salir de aquí, irme de aquí, porque aquí voy a volver a caer. Y le dijo, Señor, ayúdame, ábreme las puertas, yo tengo que salir de aquí. Y llegó a Nueva York. Hace 8 años, Salvador no ha vuelto a colocar una gota de alcohol en sus labios, de cigarro en su boca, no ha vuelto a usar drogas, transformado por el poder de Dios. ¿Que el diablo no lo ataca? Claro que lo ataca, pero Salvador
se ha vestido de la armadura de Dios. Estudia la Biblia todos los días, ora todos los días, cuenta a otros lo que hizo Jesús por él, y ahí está Salvador victorioso. Y un día, Salvador, yo no te conozco, tal vez en esta tierra nunca te vea, pero en el reino de los cielos quiero abrazarte. Y quiero abrazar a todos los salvadores del mundo que andan aflitos en el pecado, a todas las Marías perdidas y destruidas por la vida. Mírame bien, el Señor Jesús te ama, querido. No te desesperes, no creas que todo está perdido. Ah, pastor, pero yo ya le he prometido a Dios tantas veces y no puedo. ¿Y qué importa eso? Levántate de nuevo. Dios nunca dejó de amarte. Y en este momento yo te voy a hacer una invitación para que tú te entregues a Jesucristo, para que le entregues la vida. Y si ya le entregaste la vida, para que decidas en tu corazón estudiar la Biblia todos los días, orar todos los días y buscar una persona para Cristo. Y si ya estás estudiando la Biblia, entonces que decidas esta noche que te vas a bautizar, porque una de estas noches yo te voy a explicar por qué debemos bautizarnos, en qué consiste el bautismo, qué significa el bautismo. Oh querido, que Dios te bendiga. Toma tu decisión, expresa tu decisión al amigo que está a tu lado, a la persona que te invitó para conectarte al programa, o entonces a través del internet. Expresa tu decisión hoy, ahora, en este momento. No es mañana, hoy, en este momento, ahora. Oh querido, ven a Jesús. No luches por tus propias fuerzas. Tu autodisciplina no vale para nada. Ven a Jesús, cae de rodillas y dile: Señor, no puedo con mi carácter. Señor, estoy amarrado a un vicio, no me puedo libertar, no tengo fuerzas. Oh Señor, soy tímido, no tengo éxito en la vida porque soy tímido, tengo miedo de todo. Ven a Jesús, confíale tu vida, entrégale tu corazón. Deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Mis amados, estoy volviendo a Tarapoto casi menos de un año. Es una fiesta espiritual, estoy volviendo para una celebración y sé que miles de personas esta noche están reunidas aquí con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Lo que el Señor ha hecho esta semana es algo incomparable, indecible. Las palabras se quedan cortas. Yo le estaba diciendo a un hermano esta tarde, a un hermano carnal, creo que yo ya no tengo edad para el ritmo, de este ritmo. Levantar a las 4 de la mañana, pegar avión, porque aquí no hay avión de una ciudad a otra, hay que ir a Lima necesariamente, para de Lima volver al otro lugar, y a esta edad ya ese ritmo es cansador. Pero cuando veo a la iglesia de Dios vibrando, cuando veo miles o cientos de personas entrando al tanque del bautismo, realmente uno queda emocionado y saca fuerzas de donde no hay. Gloria a Dios por todo lo que ha hecho esta semana. En Cajamarca fue tremendo, en Chiclayo y anoche en Trujillo, 25,000 personas. En la plaza pública había una procesión enorme. El Perú estaba jugando con República Dominicana y el estadio reventando de gente. Dios es maravilloso y el pueblo quiere escuchar la palabra de Dios. Por eso vamos a abrir la Biblia para leer el texto bíblico, pero antes vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, gracias, gracias. En esta noche tibia de Tarapoto, que la brisa de tu Espíritu Santo sople, Señor, y nos refrigere, nos refresque y nos prepare para recibir tu palabra. Esta noche todos estamos deseosos de aprender de ti, pero de esta noche también cada uno trae su lucha, su problema, su drama. Lo maravilloso de todo es que tú no ves a una multitud reunida, tú ves individualmente a cada hijo, a cada hija, y te compadeces, porque eres Padre de misericordia. Desde el cielo contemplas nuestro peregrinaje en esta tierra de miseria, de dolor, de violencia, de desempleo, de hambre, de explotación, de injusticia. Desde el cielo contemplan tus ángeles a este mundo que sufre dolores de parto. Estamos
caminando el peregrinaje de esta tierra rumbo a nuestro hogar celestial. Pero mientras ese día no llega, a veces hay lágrimas, hay enfermedad, hay muerte, hay hogares divididos, hay niños que sufren. Por favor, Señor, extiende tu brazo poderoso en dirección de cada persona esta noche y responde su oración, su clamor. Y ábrenos los ojos ahora, los ojos espirituales, para comprender tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Ruth. Voy a pedir que coloquen ahí Ruth capítulo 1, versículos 15 y 16. Está en la tela, quiero que ustedes lean. Y últimamente siempre pido que coloquen el texto bíblico en la tela, porque los predicadores no venimos a predicar lo que queremos o lo que la iglesia nos pide que prediquemos. Nuestra primera lealtad es para con Dios. Venimos a predicar lo que la palabra de Dios dice. Yo tenía un grande profesor de predicación que un día me dijo: Alejandro, nosotros los predicadores somos esclavos de la palabra de Dios. No tenemos libertad para predicar lo que queremos, tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice. Y miren lo que Dios dice. Solo que antes de leer el texto, voy a pedir que saquen el texto de la pantalla, porque quiero contarles un poquito el contexto de la historia, para que ustedes entiendan de lo que se va a tratar el texto. Había un hombre llamado Elimelec y su esposa se llamaba Noemí. Y hubo hambruna en la tierra donde ellos vivían. Y cuando hay hambre, la gente emigra a otro país, a otro lugar donde pueda vivir mejor. Hubo un tiempo en el pasado que muchos peruanos emigraron a Venezuela y emigraron a otros países. Hoy muchos venezolanos emigran al Perú y emigran a otros países. En Europa, muchos de los países en crisis, sus habitantes emigran a los países europeos. Yo estuve hace 2 años en Ucrania, llegué a Brasil y 2 días después empezó la guerra y mucha gente emigró, salió de Ucrania buscando un mejor lugar para vivir. Entonces podemos entender a Elimelec y a Noemí, su esposa, cuando salieron de su tierra, porque no es fácil salir de la tierra, dejar sus raíces. El otro día estábamos escuchando una música en la emisora y se llama Perú, una música que ustedes conocen, y cuando la selección juega ustedes cantan entusiasmados, y se llama Perú. Y la persona que estaba a mi lado me preguntó: cuando se escucha esta música, uno se siente peruano. Pero yo le dije: pero si tú estuvieras lejos del país y escuchas esta música, empiezas a llorar. Porque una cosa es escuchar tu música aquí y otra cosa es cuando estás distante del país. Una cosa es mirar la comida peruana aquí y otra cosa es añorar la comida peruana cuando estás en un país lejos de aquí. Nosotros, todos los seres humanos, somos amarrados a nuestra tierra, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Y para salir de la tierra e emigrar a una tierra extranjera solo por necesidad. Entonces Elimelec y su esposa Noemí emigraron a una tierra extraña porque estaban pasando necesidad, estaban pasando hambre. Y emigraron con 2 pequeños muchachitos, 2 hijitos, y fueron para allá. El tiempo pasó, los hijos crecieron y los hijos se casaron con 2 muchachas de aquel lugar. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Ruth era de origen moabita, era una extranjera. Pero pasó el tiempo, murió Elimelec, el esposo de Noemí. Ella se quedó viuda con 2 hijos y con 2 nueras. Pero uno de los hijos murió y después murió el otro hijo. Y ahora se quedó solo Ruth con 2 nueras. Ella viuda, anciana, con 2 nueras, Orfa y Ruth. A esas alturas del tiempo ya la situación había mejorado en su tierra. Por otro lado, Noemí estaba viuda, con 2 nueras viudas. Entonces Noemí le dijo a ellas: mejor volvamos a mi tierra, porque por lo menos allá está mi familia, por lo menos allá podremos sobrevivir, ahora volvamos.
Y volvieron y caminaron hasta llegar a la salida de la ciudad. Era una parte alta así. Y ahí Noemí miró a las dos muchachas, sus nueras, y les dijo: miren, ¿qué van a hacer ustedes en mi tierra? Una tierra extraña para ustedes. Mejor yo me voy sola. Vuélvanse a su tierra. Vuélvanse a sus padres. ¿Qué voy a hacer yo sola por ustedes? Orfa, una de las nueras, le dijo: suegra, gracias. Se abrazaron y Orfa regresó. Entonces, aquí viene el texto. Voy a pedir que coloquen el texto ahora sí. Y ahora ustedes van a entender el texto. Mira lo que dice. Y Noemí dijo: ¿a quién? A Ruth: he aquí tu cuñada Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Voy a analizar esta primera parte, versículo 15. He aquí tu cuñada ha regresado a sus dioses, a su pasado. Tú también vuélvete. Tú sabes que hay mucha gente que vive añorando el pasado. El pueblo de Israel era típico en eso. Israel había sido libertado de Egipto y estaba caminando rumbo a la tierra de la libertad, pero estaba peregrinando por el desierto. Y cuando había una pequeña tormenta, ya comenzaba a reclamar: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto éramos esclavos, pero por lo menos teníamos agua. Aquí nos has traído al desierto, tenemos libertad, pero vamos a morir de sed. Y Dios les sacaba agua de la roca. Ahí faltaba comida. Moisés, en Egipto éramos esclavos, pero por lo menos teníamos comida. Nos has traído para la tierra de la libertad, pero vamos a morir de hambre. Y Dios les hacía caer maná del cielo. Ahí reclamaban: Moisés, estamos comiendo solo maná, maná, maná. En Egipto por lo menos teníamos otras comidas. Nos has traído a la tierra de libertad y nos das solo maná, maná, maná. Y Dios les mandaba codornices, y un día les mandó tantas codornices que dice que ellos comían codorniz hasta que se les salía por la nariz. ¿Por qué que el pueblo de Dios? Porque hoy día no somos nosotros, somos Israel, caminando en el desierto de esta vida, rumbo a nuestro hogar celestial. Pero constantemente estamos mirando para atrás, mirando para atrás, mirando para atrás. Porque para el cristiano no es fácil peregrinar en el desierto de esta vida. Muchas veces vas a perder el empleo, muchas veces vas a ser criticado, vas a ser juzgado, muchas veces tus mejores amigos te van a volver las espaldas. Muchas veces te van a hacer sentir ridículo porque crees en la Biblia, porque quieres seguir a Jesús. Y en esos momentos inmediatamente, mejor me vuelvo. Y tal vez esta noche tengo la seguridad que más de uno aquí, o más de uno de los que me está oyendo en la radio, se ha vuelto para atrás, como Orfa, ha abandonado el camino, ha regresado a sus costumbres, está adorando a sus dioses. Y cuando digo dioses no me refiero a ídolos, a sus dioses, a los dioses de la carne, a los placeres. Han vuelto al cigarro, a la bebida, a las drogas, a la promiscuidad. No han sido capaces de mantenerse fieles en el camino hacia Canaán celestial. El ser humano siempre se está volviendo. Entonces, aquí encontramos en este texto un retrato de lo que nos sucede a nosotros. Voy a volver al texto ahora, al versículo 15. Por favor, regresen. Dice así: y Noemí dijo a Ruth: he aquí tu cuñada Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ahora el versículo 16 dice: respondió Ruth. Esa frase me impresiona. Y voy a pedir que saquen el texto por un momento. Y respondió Ruth. Tú sabes que tu vida diaria es una respuesta. Tú sabes que mientras vivamos en este mundo tenemos que responder, porque hay muchas voces. En realidad hay dos voces: la voz de Dios que te llama, la voz de Dios que te invita, pero la voz del diablo disfrazado de muchas voces que también te llaman, te seducen, te ofrecen el mundo, te ofrecen placeres, te ofrecen maravillas. La voz de Dios te ofrece una cruz. Toma tu cruz y sígueme.
entre tantos placeres que el mundo te puede ofrecer y la cruz, muchos prefieren obedecer la voz del enemigo. Pero tienes que tomar una decisión, tienes que responder. Y cuando Noemí le dijo a Ruth, tu cuñada ya ha regresado, vuelve tú también, Ruth respondió. ¿Y qué es lo que respondió? Volvamos al texto. Dice, Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. No me dejes, no me pidas, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Voy a parar ahí para comentar. La respuesta de Ruth fue, no me pidas que te deje y me aparte de ti. Ruth le estaba respondiendo a Noemí, no me pidas que te deje y me aparte de ti. Pero yo voy a tomar las palabras de Ruth y las voy a colocar en tu boca y en la mía, dirigiéndonos a Dios. Quiere decir que Dios nos ruega que nos vayamos, nos pide que le dejemos. No, Dios nos da libertad. Dios podría habernos creado como robots programados para obedecer, máquinas listas para obedecer, pero no. Dios nos creó seres libres. Oh querido, tú eres libre para escoger el camino que tú quieras. Yo escucho muchas veces últimamente predicar un evangelio extraño. Ya han escuchado decir que Dios es amor, Dios es misericordia, y como Dios es una fuente de amor inagotable, cuando Cristo venga nadie se va a perder, todos se van a salvar, porque Dios es amor. Dios sería incapaz de quitar la vida, de destruir a sus hijos, a quienes Él creó. Entonces no te preocupes, acepta la gracia de Cristo, que todos se van a salvar. Ese es un evangelio extraño, eso no está en la palabra de Dios. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios ama a todos, al mundo. Dios ama a los incrédulos, a los ateos. Dios ama a los perdidos, a los perversos, a los malvados. Dios ama al mundo, pero solo se van a salvar los que crean en Él, no todos. Pero ¿cómo Dios, siendo un Dios de amor, va a permitir que alguien se pierda? No, Dios no permite. Dios te ha dado libertad. Por eso digo que esta noche voy a poner en tus labios las palabras de Ruth a Noemí, como si fueran palabras tuyas a Dios, diciéndole, Señor, tú me has creado con libertad. Yo puedo irme a donde quiera, pero por favor, yo no puedo irme. Yo no puedo dejarte, yo no puedo abandonarte, yo no puedo apartarme de ti. ¿Y por qué? Por una simple razón. Aquí está Dios y aquí está el territorio de la bendición, el territorio del amor, el territorio de la vida abundante. Si quieres vivir una vida plena, no salgas del territorio de la vida, no te apartes de Jesús, no te vayas para afuera. Porque si yo me salgo, si yo dejo el territorio de la vida, si yo me alejo de Dios, naturalmente estoy entrando en el terreno de la muerte, en el terreno de la maldición. Aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento. Pero pastor, yo estoy en Cristo y también sufro. Claro, porque estamos peregrinando en esta tierra maldita por el pecado. Claro que aunque estés en Cristo, vas a sufrir, solo que cuando estás lejos de Jesús, sufres y el sufrimiento te acaba, te destruye, maldices y te quitas la vida. Pero cuando estás en Cristo, el dolor puede llegar, puedes llorar, puedes sufrir, pero estás en Cristo y Él finalmente te consuela y te restaura y te levanta. Por eso es que la vida cristiana es relacionamiento con Dios, es buscar todo día a Dios, es caminar con Dios. Analiza las palabras de Ruth nuevamente en el texto bíblico. Volvamos al texto. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Voy a quedarme en esa parte. A donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde quiera que tú vivieres,
yo viviré. Voy a colocar nuevamente las palabras de Ruth en tu boca, para que le digas al Señor Jesús: Señor, yo no tengo otro camino. Puede haber miles de caminos, pero para mí solo existe un camino. Yo te voy a seguir. A donde quiera que tú fueres, yo iré. Yo te seguiré. Yo andaré contigo. Yo no me apartaré de ti. Eso es lo que pensaba Enoc. Por eso Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo vivo. Eso es lo que pensaba David. Por eso David dijo: andaré con mi Dios en la tierra de los vivientes. Eso es lo que pensaba Noé. Por eso Noé caminó con Dios, y la Biblia dice: y porque caminó con Dios fue un hombre perfecto. Eso es lo que pensaba Abraham, porque una noche el Señor se le apareció y le dijo: anda conmigo y sé perfecto. La vida cristiana es andar todos los días con Dios. Y finalmente en el cielo, Juan en Apocalipsis 14, versículo 1, él ve en el cielo a los redimidos siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Quiere decir que si en el cielo los redimidos van a seguir a Jesús por donde quiera que va, es porque en esta tierra aprendieron a seguirlo. Porque en esta tierra le dijeron a Jesús: a donde quiera que fueres, iré yo. Ahora tú me vas a hacer una pregunta que una ancianita en algún lugar del mundo me hizo. Me dijo: pastor, yo no le entiendo. Usted dice que la vida cristiana es caminar con Dios. Dígame, ¿cómo puedo caminar con Dios si yo no lo veo? Si yo no lo puedo tocar, ¿cómo es que voy a caminar con Dios? Fácil. Cuando tú todos los días abres la palabra de Dios para estudiar por lo menos un versículo de la Biblia y reflexionar en él. Cuando tú todos los días, mientras estás andando, haciendo todo, abres tu corazón a Dios y oras y le cuentas a Dios todo lo que se te ocurre, lo que sientes, lo que vas a hacer. Cuando tú oras y cuando tú le cuentas a otra persona que Jesús es la fuente de la vida, tú estás caminando con Dios, andando con Dios, estás siguiendo a Dios, a Jesús por donde quiera que Él fuere. Y cuando tú estás caminando con Jesús, el carácter de Jesucristo pasa a ti, se refleja en ti, y dejas de ser un rabioso, un iracundo, un mentiroso, un envidioso, un orgulloso. ¿Por qué? Porque de tanto caminar con el Maestro, el carácter del Maestro se refleja en tu vida y te vuelves manso y humilde de corazón. Y entonces tu hogar es un hogar feliz y tus hijos te aman y tu esposa es apasionada por ti. ¿Cuánta gente viene a mí y me dice: pastor, no puedo con mi carácter, mi problema es mi carácter, soy terrible? Yo sé, un día cuando Jesús estaba en esta tierra, se acercó a Jesús un hombre con un carácter terrible. Su nombre era Juan y su apodo era el hijo del trueno. Ahora imagínate, para que a alguien le pongan de apodo hijo del trueno, no era una santa palomita. ¿Cómo a una santa palomita le van a decir hijo del trueno? Era un hombre rabioso, iracundo, egoísta, mentiroso, orgulloso. Por eso le decían hijo del trueno. Pero le dijo a Jesús: Señor, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y siguió a Jesús y caminó con Jesús. Y el carácter de Jesús se reflejó en él. Y cuando estaba viejito ya en la isla de Patmos, ya no le decían el hijo del trueno, le decían el discípulo del amor. Mira la transformación. Oh querido, ven a Jesús. No luches por tus propias fuerzas. Tu autodisciplina no vale para nada. Ven a Jesús, cae de rodillas y dile: Señor, no puedo con mi carácter. Señor, estoy amarrado a un vicio, no me puedo libertar, no tengo fuerzas. Oh Señor, soy tímido, no tengo éxito en la vida porque soy tímido, tengo miedo de todo. Ven a Jesús, confíale tu vida, entrégale tu corazón, deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y ahora entro a la parte final del versículo. Miren lo que dice. Respondió Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré.
tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth era moabita, Noemí era israelita. Los moabitas adoraban a muchos dioses. Era una tribu, era un pueblo guerrero, sanguinario, perseguidor. El pueblo de Israel tenía muchos defectos, pero era el pueblo de Dios. Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto y lo estaba llevando hacia la tierra de Canaán. Dios era el único Dios del pueblo de Israel. Dios había establecido sus 10 eternos principios de su ley en tablas de piedra en el monte Sinaí. Cuando Ruth le estaba diciendo a Noemí, tu pueblo será tu pueblo, tu Dios será mi Dios, estaba tomando la decisión de unirse a la iglesia de Dios en esta tierra para caminar con los hijos de Dios el peregrinaje de este mundo para finalmente llegar a Canaán celestial. Pero ahora viene otro texto que quiero leer para que ustedes entiendan bien lo que quiere decir tu pueblo será mi pueblo, y para que ustedes entiendan lo que significa la iglesia en la vida del cristiano. Por favor, querido, no pienses que porque te bautizas y perteneces a una iglesia ya estás salvo. Nunca pienses eso. La iglesia no tiene poder para salvar a nadie. Solo Cristo y su gracia maravillosa salvan. Pero por favor no me digas que estás salvo en Cristo si no estás en su iglesia. Y ese principio lo establece Pablo en la epístola a los Efesios. Voy a pedir que coloquen el texto. Capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, hablando del Señor Jesucristo, Pablo dice que él, Jesucristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No dice que Cristo abolió en su carne los 10 mandamientos de la ley de Dios. No dice. Dice, abolió en su carne los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuáles eran esos mandamientos expresados en ordenanzas? Todas las instrucciones relacionadas a los sacrificios de corderitos que simbolizaban a Jesús. ¿Y por qué Jesús abolió en su carne esos mandamientos de ordenanzas, de instrucciones, de sacrificios? Porque pues al venir Jesús y ser clavado en la cruz, ya no era necesario instrucciones con relación a sacrificio de corderitos, porque ya no teníamos que ofrecer sacrificio. Ahora Cristo, el Cordero de Dios, había sido sacrificado. Por eso Él abolió en su carne los mandamientos expresados en ordenanzas. Sigo leyendo. ¿Y para qué todo eso? Para crear en sí, en Cristo, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un solo hombre, haciendo la paz. Sigue. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Quiere decir que cuando Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, aunque Cristo no había muerto, ella se estaba proyectando al futuro, a la promesa de Dios, porque dice el texto bíblico que acabo de leer, que Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario para unir moabitas e israelitas, para que no hayan pueblos divididos, para que haya un solo pueblo espiritual, una sola iglesia. Pero esa iglesia es la iglesia de Dios en la medida que esa iglesia tenga a Cristo como el centro de su mensaje. Cristo la base, Cristo el principio, Cristo el medio y Cristo el fin. ¿Y por qué? Porque sin Cristo no somos nada, porque sin Jesús no podemos hacer nada. Pero con Cristo, oh querido, con Cristo la vida cambia. En Río de Janeiro, un millonario dueño de una red de tiendas de ropa fue secuestrado. Permaneció 2 meses secuestrado. Los secuestradores pedían $2 millones para devolverlo. La familia no podía reunir esa cantidad de dinero, inclusive porque los secuestradores querían $2 millones, pero en billetes de $20. ¿Dónde iban a encontrar eso? Entonces, como pasó un mes y la familia no podía juntar el dinero, ellos le cortaron una oreja y mandaron una oreja para los familiares. El secuestrado solo logró durante los 2 meses del encierro
Por una rendija logró ver el rostro de un hombre moreno con una cicatriz en la cara. Fue al único que reconoció y ese rostro se le quedó marcado. Durante 2 meses fue maltratado, fue humillado. No le daban permiso para ir al baño, sucio en sus ropas. Le daban pizza para comer en esa situación deplorable. Fue una situación terrible. Finalmente hicieron los arreglos, entregaron el dinero y él fue abandonado en una carretera solitaria. La policía vino, lo llevaron a un hospital, la familia lo abrazó, pero él nunca más volvió a ser el mismo. Taciturno, no sonreía, nunca quiso contar nada para la policía. Por más que le preguntaban, parecía un zombi, un hombre sin alma, sin alegría de vivir. Después de unos meses en casa, comenzó a salir a la calle. Ya no le interesaban los negocios, la cadena de tiendas de ropa, nada. Los hijos cuidaban de todo. Pero él salía y desaparecía. Nadie sabía. Aparecía a las 11 de la noche, a las 10 de la noche. Volvía a la casa. ¿Dónde había andado? Nadie sabía. La esposa pagó un detective particular para seguirlo, para ver qué hacía, para ver a dónde iba. La esposa pensaba que él tenía otra mujer, pero no era verdad. El detective un día trajo el reporte y dijo, es un misterio, porque su esposo sale y camina por la calle mirando a todas las personas. Entra a los bares, se sienta, pide agua y se queda mirando a las personas. Después sale, entra a un ómnibus, se sienta y observa a las personas. Entra al tren. Después se baja, solo anda y observa a las personas, pero no hace nada, no habla con nadie. ¿Qué misterio era ese? Él, lo único que recordaba era el rostro moreno con la cara cortada del único secuestrador que él logró ver, porque todos los otros estaban encapuchados. Un día, este hombre estaba a las 6 de la tarde, cuando la gente estaba saliendo del trabajo, parado en una esquina, en un bar, tomando agua, y de repente casi cae al suelo, porque ahí sentado en el bar, ve al moreno de la cara cortada. El corazón casi se le salió por la boca, pensó, me va a reconocer, y se escondió. Pero después lo empezó a seguir. El moreno tomó un ómnibus, él tomó el mismo ómnibus y fue atrás. Después de unas horas de viaje, el moreno saltó, él también saltó. Lo siguió. El moreno entró a una casa de 2 pisos de color amarillo y no salió. Entonces él dedujo, esa es la casa donde él vive. Al día siguiente volvió. Había unos muchachitos jugando en la calle. Se acercó a ellos, les dio dinero. Les dijo, ¿ustedes saben quién vive en esa casa? Y ellos le dieron el nombre. Con ese nombre en la mano, ese hombre buscó a un equipo de matadores, sicarios, matadores de alquiler, y les ofreció mucho dinero. Les dijo, pero lo único que yo tengo es a este hombre, este es el nombre, vive en tal calle. Me avisen cuando los 5 están muertos, porque eran 5 los secuestradores. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. Una madrugada él estaba durmiendo cuando el teléfono suena y la voz del sicario del otro lado le dice, mira, toma el dinero, ya le habían dado 50%, pero toma el resto del dinero y ven corriendo, porque antes de desaparecerlos queremos que tú los veas. Y él salió disparado. La esposa preguntó, ¿a dónde vas? Él no dijo nada, desapareció y corrió. Y cuando llegó ahí estaban los 5 cuerpos. Y el sicario con una linterna en la mano le dijo, míralos bien. Esos son los 5 que te secuestraron. Ahí estaba el moreno de la cara cortada, ya muertos. Pero cuando él fue yendo, el quinto, cuando vio al quinto, dio un grito y le dijo al sicario, te has equivocado. Este no, este es mi mejor amigo. Este es el que ayudó a mi familia en las transacciones con los secuestradores. No, te has equivocado. Y el sicario le dijo, no, yo no me equivoqué. Ese es el jefe de la cuadrilla, tu mejor amigo. A las 10 de la mañana la familia de él fue avisada. Él se había chocado contra un árbol y cuando despertó estaba loco, estaba enloquecido. Tuvieron que llevarlo a un manicomio y en ese manicomio permaneció 2 años. En las noches de luna salía desnudo a la orilla de la piscina y aullaba como un lobo, loco, completamente desequilibrado. Pero ese hospital tenía un capellán, un pastor.
Y ese pastor se acercaba, tratando de hacerlo hablar. Él no hablaba nada, él nunca decía nada. Él solo se quedaba en un rincón y lloraba, y lloraba. Y en las noches aullaba y gritaba. Un hombre con la vida completamente destrozada. Y un día el pastor capellán pensó, este hombre carga una culpa terrible en la vida. Y le comenzó a leer una historia bíblica de perdón, de cómo Dios perdona, de cómo Dios transforma. Y a medida que el pastor le hablaba, él lloraba, lloraba. Y finalmente, llorando, le dijo al pastor sus primeras palabras: pero a mí Dios no me puede perdonar, porque yo mandé matar 5 personas. Y una de ellas era mi mejor amigo. Y el capellán lo abrazó y le dijo, sí, para ti hay perdón. Mira lo que dice este texto: todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo: asesinato, adulterio, miseria, violencia, injusticia, todo. Por lo tanto, tú estás perdonado. El hombre se abrazó al pastor y lloró, lloró. Oraron. Y a partir de él, ese hombre empezó a estudiar la Biblia. Y a medida que estudiaba la Biblia, iba quedando lúcido. Y cada vez que la familia iba a visitarlo, lo encontraba más lúcido y lúcido y lúcido. Hasta que un día el director de la clínica de recuperación le dijo a la familia, llévenselo, ya está sano, ya está bien. El hombre abrió la Biblia, hoy le entregó la vida a Cristo. Hoy tiene paz en su corazón y hoy sale buscando otras personas para hablar del Señor Jesucristo. No importa quién eres ni cómo has vivido, no importa lo que has hecho o lo que estás haciendo, Dios tiene poder para transformar tu vida. Yo siempre digo que tú eres lo más precioso que Dios tiene en este mundo. Él te conoce, Él sabe tus luchas, tus dolores, tus traumas, los complejos que cargas desde tu niñez. No hay nada oculto a sus ojos y Él te ama como eres. ¿Cuántas veces personas me dicen, pastor, a mí Dios no me puede aceptar porque yo soy la peor miseria de la vida? No importa lo que eres, ni importa cómo te sientes. Ven a Jesús, entrégale tu vida. Dile, Señor, yo no quiero apartarme de ti. Señor, tu pueblo será mi pueblo. Yo quiero que tú seas mi Dios. Dile, Señor, a donde quiera que tú fueres, yo iré, yo te seguiré. Orfa decidió volver. Ruth decidió unirse al pueblo de Dios. Y Ruth llegó a ser ancestral del Señor Jesucristo por la decisión que tomó. Hoy es tu oportunidad. Yo te voy a hacer una invitación esta noche. Quiero hacer una oración especial por ti aquí adelante. Entonces, esta invitación es para aquellos que ya han estudiado la Biblia y que tal vez ya pueden bautizarse, pero que todavía no habían tomado su decisión de decirle a Dios, tu pueblo será mi pueblo, pero hoy quieren decirle. Pero también esta invitación es para aquellos que tal vez no conocen aún la Biblia, pero quieren entregarle su corazón al Señor Jesús y decirle, mira, Señor, hasta aquí nada ha dado resultado en mi vida, pero yo creo en ti y yo decido seguirte y yo quiero caminar contigo.